Shalom, shalom, amada familia. Que nuestro Abacadosh nos bendiga a cada uno por nombre. Hoy en el estudio de Primera de Reyes, su capítulo 11, vamos a estudiar hasta el capítulo del 1 al 43, donde el Padre nos está mostrando cómo el pueblo de Israel es dividido en dos casas después de la muerte de Shlomo. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Sépase que somos una comunidad de creyentes en Yahshua HaMashiach, que guardamos sus mandamientos. Estudiamos la palabra desde Génesis hasta Revelaciones. Nosotros somos servidores del Eterno y como servidores, el Padre nos ha encomendado la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Si usted es una persona que está interesada, no duden en comunicarse con nosotros, que estamos para servirle. Recuerde, usted también es un israelita y como israelita, el Padre nos ha dejado instrucciones para que nosotros nos pueda ir bien en nuestro diario vivir y en nuestra vida, porque recordemos que después de esta vida, si hacemos lo correcto delante de los ojos del Eterno, hay una vida eterna, la cual el Padre nos ha prometido. Así que mis hermanos que van a dar su información, mi hermano Jerry, mi hermano Quique, adelante. Gracias, Pastor. Bienvenidos todos, sean shalom con cada uno de ustedes, hermanos. Esto va para hasta con los hermanos cristianos. Este es un mensaje muy bonito. Este estudio Primera de Reyes, capítulo 11, lo trae el pastor Misael. Están mis hermanos todos presentes. Hay casa llena hoy. Está el hermano Quique y el hermano Ariel. Seguro se suma en el camino el hermano Jorge y la hermana Ruth. Hoy estamos estudiando la vida del rey Salomón. Aprendimos que desde el rey David nos enseñó a cuidar la lengua y no hablar mal ni siquiera de quien nos hace daño o nos busca hacer el mal. Así es que estos mensajes son muy hermosos para cada uno de nosotros. Esto es para edificarnos y para no caer en el error, porque recordemos que la lengua siempre nos lleva a pecados, entonces hay que cuidar la lengua. Si tú logras cuidar la lengua, pues imagínate, todo el cuerpo lo vas a poder llevar muy bien y agradar al Padre. Sean bienvenidos y juntémonos a aprender el mensaje del pastor Misael. Gracias, pastor. Mi número telefónico es el 908-249-5430 y estoy en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Gracias. Gracias, hermano Jerry, por dar su información. Hermano Enrique, por favor. Gracias, pastor. Shalom con todos mis hermanos presentes y también con todos los hermanos que van a ver este estudio por YouTube. Sí, nosotros somos sirvientes del Padre, de Yahweh, y estamos aquí para ayudar a toda aquella persona que necesite escuchar palabra o ser oído simplemente, así como nosotros en algún momento lo necesitamos, nosotros también estamos para servir, ¿no? Y siempre recordando que todo esto es gratis, ¿no? Acá no buscamos lucrar con la palabra del Padre, ¿no? Y bueno, mi nombre es Enrique, vivo en Perú y mi número es el 9637-08211. Cualquier persona me puede mandar un mensaje por WhatsApp, una llamada y ahí nos comunicamos, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, hermano Enrique. Mi hermano Ariel, es bueno que dé su información también, hermano Ariel. Usted que está en Chicago. Gracias, pastor. Sí, yo estoy en el área de Chicago, Illinois. Eh, Mi número es el 908-536-9665. Si alguno de ustedes igual está interesado, como dijo mis hermanos, pues estamos a la orden para temas de la Biblia, ¿verdad? Temas de Torah. Gracias, pastor. Gracias, hermano Ariel, y a cada uno de mis hermanos por la información proporcionada. Así que está la invitación para todos los que
deseen unirse a este grupo o tener estudios por aparte, estamos para servirle. Como en el estudio pasado vemos la sabiduría que el rey Salomón tenía. Recuerden que en ese contorno había muchos reyes, pero nadie tenía la sabiduría que tenía el rey Salomón, porque la sabiduría no era terrenal, sino venía directamente del Eterno. Bueno, así podemos ver que la reina de Saba había llegado a probar todo lo que él tenía en su corazón, y de todo lo que él explicó, dice que no quedó duda en el corazón de ella. Por eso ella bendijo a Elohim, porque dice en el 19, bendito sea Yahweh Elohim, que tomó placer en ti para ponerte en el trono de Israel, porque ha amado Yahweh a Israel por siempre. Él te ha hecho rey para administrar juicio, justicia con equidad. Entonces vemos, hermanos, que nosotros tenemos que sentirnos agradecidos con el Eterno, porque lo que usted y yo sabemos no es cosa terrenal, porque lo terrenal dice que es diabólico, es animal y es diabólico, más la sabiduría que viene de lo alto primeramente es pura. Entonces la sabiduría que usted y yo tenemos la hemos adquirido gracias al sometimiento de cada uno y por el estudio de la palabra. El Padre que ha derramado en nosotros sabiduría, entendimiento y conocimiento, y sobre todo que cada uno de nosotros pongamos de nuestro estar presente siempre delante del Eterno. Dicho esto, hermanos, vamos a comenzar lo que es el capítulo 11 de Primera de Reyes. Entonces, por eso me gustaría empezar con Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, 12. Dice Primera de Corintios 10, 11 y 12. Ahora estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y fueron escritas para nuestra advertencia, para quienes ha llegado al final de los tiempos. Oiga, ¿para quién es esto? Lo voy a leer nuevamente. Ahora estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y fueron escritas para nuestra advertencia, para quienes ha llegado al final de los tiempos. Entonces, dice el 2, entonces los que creen estén en pie, firmes y tengan cuidado y no. Entonces, hermanos, nosotros con todo lo que estamos escuchando y según el conteo de los años que llevamos, estamos cerca de que la profecía del Padre se cumpla. Entonces, tenemos que estar en pie, siempre buscando la presencia del Padre, porque solo nosotros no podemos guiarnos. Entonces, vamos a continuar, hermanos. Vamos a ver lo que el Padre un día le dio a Salomón, cómo se derrocha, hermanos, cuando no se le pone atención a lo que son las instrucciones del Padre. Recuerden, hermanos, los únicos que obedecen los mandamientos y guardan los mandamientos y los hacen es el pueblo de Israel. Porque recordemos que el rey Salomón también, recordemos, también era un israelita. Y como israelita, él guardaba los mandamientos de nuestro Padre eterno. Pero aquí vamos a preguntarnos, ¿qué pasó? Pero también nosotros no somos jueces, nosotros somos estudiantes de la palabra del Eterno, y como estudiantes de la palabra del Eterno hay muchas interrogaciones, pero de esas, hermanos, pidámosle al Padre con sabiduría y con mucho temor, porque no somos quienes nosotros para juzgar a estos grandes hombres que el Padre puso en su palabra y él mismo los escogió para que dirigieran y para que gobernaran al pueblo de Israel. Comencemos. Capítulo 11, 1. Vamos a leer hasta el 3. El rey Salomón era un amante de mujeres y tomó mujeres extrañas, además de la hija del Parot. Había mujeres de los Moabí, Amoní, Edomí, Sidoní y Ti, de las naciones las cuales había dicho Yahweh a los hijos de Israel diciendo:
No pueden ir entre ellas, ni ellas entre ustedes, porque ellas les volverán sus corazones hacia dioses. Pero Shlomo estaba profundamente atraído a ellas por su amor. Él tenía 700 mujeres, todas princesas, y 300 concubinas. Las mujeres extranjeras volvieron su corazón en pos de dioses, de sus dioses, dice. Entonces, como podemos ver en Éxodo 34:15, me gustaría que me acompañaran. En Éxodo 34:15, ahí nos da una explicación qué es lo que el Padre había dicho de antemano, lo que iba a pasar. Dice en el 34:15, no sea que hagas pacto con los habitantes de la tierra y ellos se prostituyan tras otros dioses y sacrifiquen a sus dioses y los llamen a ustedes a comer de sus sacrificios y tomen a sus hijas para sus hijos y se prostituyan con sus hijas tras sus dioses y harán prostituirse a tus hijos e ir tras sus dioses, dioses de metal que no harán para ustedes. Desde antemano, cuando el Eterno sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, él dio instrucciones precisas que no podían tomar mujeres extranjeras. También hay una concordancia en el libro de Deuteronomios, su capítulo 7, 3. Y no se emparenten con ellos. Capítulo 7, 3 en adelante. No se aparenten con ellos. Tu hija no des a sus hijos y a sus hijas no tomes para tus hijos, porque apartarán a tus hijos de seguirme y seguirán a otros dioses y se encenderá la ira de Yahweh contra ustedes y él los destruirá rápidamente. Entonces, como podemos ver aquí, hermanos, y dice el 5, porque así harán con ellos, sus altares derribarán y sus estatuas quebrarán, sus ídolos los van a quemar con fuego. Entonces, porque pueblo apartado eres tú para Yahweh, tu Elohim, los ha escogido Yahweh, tu Elohim, para que sean su pueblo de especial tesoro dentro de todas las naciones que están sobre la faz de la tierra. Eso es el pueblo de Israel cuando guarda sus mandamientos, estatutos y decretos. Pero aquí vemos que aquí el rey Salomón, él tenía 700 mujeres y 300 concubinas, las cuales eran extranjeras, y esas extranjeras volvieron su corazón a sus dioses que eran dioses paganos. Entonces aquí hay un claro ejemplo, hermanos, por qué el Padre ha dado instrucciones específicas para el pueblo de Israel. Estas dos citas de Éxodo 34 y Deuteronomio 7, recordemos que Deuteronomios es ya para entrar a la tierra prometida, que él da nuevamente las instrucciones, y Éxodo es cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. Así que nuestros hermanos míos, recuerden que el pueblo de Israel es el único pueblo que tiene mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno le ha dado. ¿Por qué? Porque son instrucciones para que nosotros podamos vivir, porque recuerden que los mandamientos son vida y vida eterna, porque eso es lo que el Padre ha prometido. Entonces, me gustaría escuchar sus comentarios, hermanos, del capítulo 11:1 a lo que es el versículo 3. Adelante, hermanos. Adelante, hermano Jorge. Shalom a todos los hermanos y amigos que conectados o que van a ver más tarde este video. Sí, de este capítulo 11, desde el principio que empieza, según esta versión que tengo, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón,
a muchas mujeres extranjeras. Allí en esa primera palabra que dice, pero, ya hay algo que ya no está cuadrando. Ya hay un problema ya. ¿Por qué? Porque dice, pero, o sea, como que su reinado estaba bien, ¿sí? Estaba completamente bien, marchaba bien. ¿Por qué? Porque él estaba obedeciendo lo que el padre había dicho. Ahora, aquí ya cuando pasamos de ese pero, ahí dice el pero y por qué. Porque dice que además de la hija de Faraón, amó mujeres extranjeras, cosa que el padre había dicho. Y recordemos que como rey, todo rey tenía que escribir la Torá con puño y letra. Ahora, él tenía conocimiento de lo que había prohibido el padre, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos el problema, porque él siendo rey no tenía que haber hecho eso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que esas mujeres inclinaron su corazón a los dioses extranjeros. Por eso la palabra es muy puntuante al decir que no os unáis con yugos desiguales. ¿Qué puede ser un yugo desigual? Alguien que no camina en el mismo sentido que usted va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tarde o temprano termina por convencerlo a usted de cualquier cosa. Entonces, aquí vemos el problema de Salomón es que no expulsó a a esas mujeres, sino que las empezó a agarrar para sí. Así lo mismo le pasó a Sansón. Lo mismo le pasó. Entonces vemos que aquí, por mucha inteligencia que tenga Salomón, ahí vemos un desliz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuánta inteligencia usted tenga, usted no puede apoyarse en sus propios pensamientos, ni usted ni yo, en decir, no, yo ya estoy viejo y no voy a caer. No, este hombre no era joven ya. Salomón ya no era joven. Entonces, dice, eh, mira lo que dice el Deuteronomio 17:16 o 17, déjenme ver. Deuteronomio 17. Vamos a ver, 17:16. Dice, el 17:17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro, amontonarás para sí en abundancia. Lo primero que dice, no tomará para sí muchas mujeres, porque, porque su corazón, para que su corazón no se desvíe. Entonces, aquí vemos que él tenía el conocimiento de la Torá. Entonces vemos que él se desvió y dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y cuando usted ve, porque este hombre tenía buena labia, como dicen en mi país, porque cuando vemos el libro de Cantares, ¿cómo se expresa? Entonces, todo eso, hermanos, nosotros tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque cuando hace uno un yugo desigual, ese es un gran problema. Porque a veces usted va a querer ir al estudio y tal vez la otra persona, sea el hombre o la mujer, no quiere estar en el mismo.
en el mismo sentido donde estaba. Y eso tenemos que evitarlo, hermano. Y pues la verdad que aquí ya vemos el desliz que tiene Salomón, a pesar de ser un hombre con mucha sabiduría, inteligencia. Eso es todo, hermano. Te mudo, pastor. Perdón, hermanos. Sí, como podemos ver aquí, hermano Jorge, gracias por su comentario. Dice, además de la hija del faraón, recordemos que en su momento no hubo ningún comentario ni por parte del Eterno, ni por parte de los ancianos, ni de los profetas de Israel. En cuanto aquí, ya está haciendo un énfasis, y además de la hija del faraón. Entonces, como vemos, hermanos, que como ya usted también nos explicó el hermano Jorge, eh, tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Israel, porque esto va para todos nosotros. Especialmente aquí ponen, por ejemplo, a un rey. Ahora entonces nosotros como hijos del rey, que es nuestro Yeshua HaMashiach, tenemos que ser también complacientes en lo que el Padre nos diga. Si dice, guarden mis mandamientos, hay que guardarlos. Guarden mis estatutos, hay que guardarlos. Guarden mis ordenanzas, hay que guardarlos. Recuerden que la orden del Eterno no se discute, sino se cumple. Así que adelante, mi hermano Ariel, con su comentario. Sí, gracias. Shalom con todos mis hermanos. Es interesante ver cómo esto pasa, ¿no? Porque nosotros vemos que Salomón es un hombre muy sabio, ¿no? Pero podemos ver cómo es que estas mujeres vuelven su corazón. Y es que aquí hay un tema el cual podemos nosotros decir que estas mujeres pues se volvieron el corazón de Shlomo, ¿no? Y es que él pues dice aquí que él tenía 700 esposas, todas princesas y 300 concubinas. Y las mujeres extranjeras, dice, devolvieron su corazón en pos de sus dioses. Y todo lo que han dicho ustedes, hermanos, es cierto. Y es, aparte de que es Torah, de que él lo sabía, hermanos, el rey sabía, pues él dice que se sentía profundamente atraído por su amor. Y nosotros preguntamos, ¿qué amor puede tener o cómo puede haber esto? ¿No? Podemos explicarnos esto de Shlomo, ¿no? Y es que vemos acá que muchas veces las influencias externas, y no digamos la influencia íntima en el caso de Salomón, de sus esposas, ¿no? Tienen este poder, ¿no? Para apartar el corazón de, del Eterno, ¿no? De Salomón, comprometer sus principios, ¿y no? Porque dice que él comenzó a adorar a sus dioses, se volvió su corazón, dice, placer o afecto. De todo esto, hermanos, este, podemos nosotros aprender que nadie en el mundo está a salvo. Y es que, hermanos, ¿contra quién luchamos? Si no luchamos contra potestades, ¿verdad? No es contra sangre, como dice, ¿verdad? Sino que es contra, contra potestades que no vemos nosotros. Y si nosotros nos vamos al capítulo 10, hermano, en el versículo 3 dice el padre Yahweh le dijo, dice, yo he oído la voz de tu oración y tu súplica que hiciste delante de mí. Recordémonos, él le hace una oración cuando están dedicando el templo Kadosh.
El 4 dice, en cuanto a ti, si tú caminas delante de mí como hizo tu padre David, en quedushá de corazón y rectitud, dice, haciendo todo lo que yo te ordené, yo le ordené a él hacer y observando mis votos, entonces yo estableceré el trono de tu reinado sobre Israel para siempre, como prometí a tu padre David. Dice el 6, pero si te vuelves de seguirme, tú o tus hijos se rebelan contra mí y no observan mis misbot y mis ordenanzas, las cuales Moshe puso delante de ti, y van a servir a otros dioses adorándolos, entonces yo cortaré a Israel de la tierra que yo les he dado. Entonces, vemos acá que ya esto que el Padre le ha advertido, hermano, ya está pasando, lamentablemente. Y antes podíamos haber dicho, no, igual nosotros, igual nos puede pasar, no, yo no voy a caer en esa trampa. Mm, lo mejor es agarrarnos del Eterno. Es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Porque dice acá que una vez que el corazón de Shlomo fue apartado del Padre, las mujeres, ¿no? Lo hicieron a los dioses de ellas. El enemigo no está durmiendo, hermanos, y está aprovechando cada momento y va a aprovechar cada situación en la cual usted tenga un momento de flaqueza para desviarlo del camino y botarnos. ¿No? Eso es lo que podemos aprender. Y eso es lo que me deja a mí estos primeros versículos, hermano Misael. Gracias, solamente es mi comentario. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Sí, como vemos, el corazón del rey Salomón se fue tras otros dioses. Recuerden que la ordenanza que dio el Padre en el monte Sinaí, en Éxodo 20, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti imagen, dice, semejanza de lo que esté allá arriba en el cielo, abajo de las aguas y en la tierra, porque yo soy Yahweh, un Elohim celoso. Entonces vemos que las instrucciones estaban de antemano y todos nosotros nos alejamos y vamos a ver por qué nosotros nos alejamos y cuál fue el plan de redención para la casa del norte que se fue tras otros dioses y que está regresando en este tiempo. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Sí, en esta primera parte que, que usted ha leído, básicamente los versículos 1 y 2, vemos que aquí se nos revela, ¿no? Con claridad la raíz, ¿no? Del declive espiritual de Salomón, el hombre que fue dotado con sabiduría divina como ningún otro. Pero démonos cuenta, hermanos, que el texto no empieza hablando de idolatría directamente, ni de rebelión abierta, sino de algo, algo aparentemente inofensivo, ¿no? A los ojos humanos. Y es esa parte que dice, amó muchas mujeres extranjeras. Y este no es un simple detalle menor, ¿no? En la escritura, el amor mal dirigido puede ser una puerta peligrosa al pecado espiritual. Y estas mujeres provenían de naciones que adoraban dioses falsos y tenían costumbres opuestas a la Torá. Y el padre ya había advertido al pueblo sobre ello, ¿no? Y él les dice, no, no se unan con ellas porque harán que sus corazones se vuelvan hacia sus dioses. Y Salomón ignoró, ¿no? La advertencia del padre y siguió su corazón antes que la instrucción del Eterno. Ahora, hermanos, no se trata simplemente de que fueran extranjeras, ¿no? Tal cual o en términos étnicos, sino que no compartían la fe en Yahweh. Por lo tanto, su influencia sería negativa para la pureza espiritual del rey y del pueblo. Y eso trajo consecuencias, hermanos. Salomón, el hombre que edificó el templo, descuidó el templo de su propio corazón. Entonces, hermanos, este texto, estos versículos nos habla directamente hoy, ¿no? Vivimos en tiempos donde el amor y las emociones se exaltan sobre el discernimiento y la obediencia. Pero la escritura nos dice
que el amor sin obediencia lleva a la confusión y el sentimiento sin dirección espiritual conduce a la idolatría. Podemos nosotros amar con intensidad, pero si ese amor nos aleja del Padre o compromete nuestra fidelidad al pacto, esto no viene del Ruach HaKodesh. La enseñanza es clara, hermanos. Incluso el más sabio puede caer si no guarda su corazón. Entonces, hermanos, que aprendamos de Salomón, ¿no? No para juzgarlo, sino para no repetir su error, ¿no? Que el amor no gobierne sobre la obediencia, sino que el amor verdadero debe estar alineado con la voluntad del Padre. Y por ahí debemos apuntar, ¿no? Ese es mi comentario, hermano Isael. Gracias, hermano Enrique, y a cada uno de mis hermanos por sus comentarios muy completos. Como bien nos dijo el hermano Jorge, que no podemos hacer comunión con los que no son hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos, hermano, que ellos practican, hablan y tienen otras costumbres diferentes que las que nosotros no estamos practicando, porque nosotros no teníamos los mandamientos, mas hoy tenemos los mandamientos, y los mandamientos del Eterno nos llevan a una dirección diferente de lo que nosotros practicábamos antes. Por eso dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión, porque usted y yo somos luz, y como luz brillamos, hermanos, y tenemos que dar ejemplo, porque recuerden que si somos luz, tenemos que ser portadores de esa luz para que las personas puedan ver cosas diferentes en cada uno de nosotros, y por medio de nuestro testimonio, ellos pueden también venir. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, estamos instados a hacer luz, pero por medio de la palabra del Eterno. Adelante, hermano Jorge. Sí, pastor. Bueno, aquí, como dijo el hermano Ariel, aquí hay un tema más profundo aún todavía, porque vemos que esa palabra que dice, él amó a más, lo voy a leer para, denme un segundo para no perder esta cifra. Dice, amó además de la hija de Faraón muchas mujeres. Entonces aquí ya hay un problema interior del hombre. ¿Por qué? Porque eso es imposible, que él vaya a tener tanto amor para tantas mujeres. Eso, eso no, o sea, eso ya es algo como como que una persona no se sacia con una sola mujer, sino que quiere andar aquí y allá, por acá, por allá. Entonces es algo interior del ser humano. Y como dijo el hermano Ariel, no luchamos contra carne ni sangre, pero el mismo adversario, como usted ha comentado en muchas ocasiones, la carne, este caparazón que nosotros tenemos es pecaminoso. Entonces, de ahí sale esos deseos. ¿Por qué? Porque él no se saciaba, porque imagínense cómo va a tener 700 mujeres y 300 concubinas. Entonces, es algo interior del hombre. El padre nunca les dijo a los reyes que podían tener tantas mujeres, ¿sí? Jamás les dijo que podían tener tantas mujeres. Ahora, vemos desde el principio que él toma por esposa a una mujer que no es del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que dice Santiago 1:14? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no tienta a nadie.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Su propia concupiscencia, su propio interior es atraído y es seducido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su deseo cuando miraba a una mujer era atraído y era seducido. Y él decía, apárteme esta, apárteme aquella, apárteme la otra. Lo mismo le pasó a Sansón. Sansón, donde ponía los ojos, esa quería para él. El padre no mandó a hacer eso. Entonces, aquí, mire, el hombre más sabio, el hombre más inteligente, lo estamos viendo aquí cometer algo que él no puede controlar. Es un deseo que él sentía dentro de su propia carne. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros. Nosotros no estamos exentos de eso. ¿Sí? Nosotros mismos sabemos con qué estamos batallando. ¿Sí? Solamente que como se leyó al principio, Corintios, estos son ejemplos. ¿Sí? Este es un claro ejemplo para nosotros saber si dentro de este caparazón no hay algo que nos está atrayendo y nos está seduciendo, y por eso vamos a darle la espalda al Padre. Eso es algo más que eso. Eso es todo lo que quería comentar, pastor. Gracias. Gracias, hermano Jorge. Sí, como ustedes lo han dicho, hermano, si traemos o profundizamos en estos primeros 3 capítulos, considero que no nos da tiempo, hermanos, pero realmente cuando el hombre abandona los mandamientos del Eterno es un animal, hermanos, es un animal, porque lo único que a nosotros nos frena y nos insta a hacer lo correcto delante del Eterno es guardando sus mandamientos, porque dice el apóstol Pablo, yo no sabía qué era la codicia, sino lo llegué a conocer por medio de los mandamientos. Recuerden que lo que el rey Salomón tenía era el Yetzer Hará, que es conocido en hebreo, Yetzer Hará, que es conocido como la carnalidad o el Hasatán. Entonces vemos, hermanos, cuando ese animalito se enciende en el cuerpo de un hombre, no, como dijo el hermano Jorge, no va a encontrar satisfacción ni en una, ni en dos, ni en tres. ¿Por qué? Porque no es instado por el espíritu, sino es instado por su propia carnalidad, o sea, el mismo Hasatán. Este estudio va más allá, hermanitos, pero vamos a continuar en el 4 para ir avanzando porque son 43 versículos los que vamos a estudiar el día de hoy. Gracias a cada uno de mis hermanos. El 11:4 en adelante. Del 11:4 lo voy a leer hasta el 13. Voy a ir explicando y conforme yo voy a ir explicando y después vamos a abrir los comentarios. Pues cuando Salomón se hizo viejo, su corazón no era perfecto hacia Yahweh. Hasta ahí podemos ver nosotros. No era perfecto hacia Yahweh su Elohim, como el corazón de David, su padre, había sido. Como podemos ver y como venimos estudiando nosotros, hermanos, que el corazón de David era conforme al corazón del Eterno. Él cometió muchos errores, pero en su corazón no había perversidades como las que hubo en este momento en el rey Salomón. Entonces, el 5 dice, pero Salomón siguió a Asterot, la diosa de los Sidoní, y Milcón, la abominación de los Amoní. Por tanto, Salomón hizo lo que era maldito ante los ojos de Yahweh y no siguió a Yahweh completamente como David, su padre, había hecho. Aquí podemos ver nosotros que todavía aquí hay una narrativa donde le están diciendo que él no siguió lo correcto que había hecho su padre, quien era el rey David. 7. Shlomo edificó un lugar alto para Kemosh, la abominación de Moab, en la colina frente a Jerusalén, y otro para Moloch, la abominación de los hijos de Amón.
Esto fue lo que él hizo por todas sus mujeres extranjeras. Ahí, hermanos, por eso leímos lo que era Éxodo 30 y lo que era Deuteronomio 7, que no tenían que ser comunión con otras mujeres de los pueblos, de las naciones, porque ¿qué pasó? Esto fue lo que hizo por todas sus mujeres extranjeras, quienes entonces quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Por eso leímos lo que es Éxodo y Deuteronomio, que desde el principio, cuando el Padre sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Él les dio instrucciones claras cómo tenían ellos que caminar y guiarse por medio de sus mandamientos. Entonces sigue diciendo el capítulo 9. Así que Yahweh se enfureció con Salomón, porque su corazón se volvió de Yahweh, el Elohim de Israel, quien se le había aparecido 2 veces, hermanos. Y la primera vez la podemos ver en Primera de Reyes 3:5. Y me gustaría que nosotros lo leamos para ver nosotros cómo es que el Padre se le apareció y le dio instrucciones claves. Capítulo 3:5 dice, ¿dónde se le apareció la primera vez? En Gibeón. Yahweh se le apareció a Salomón en un sueño por la noche. El Elohim le dijo, haz una petición para ti mismo. El 9 me llama la atención. Por lo tanto, da a tu siervo un corazón que entienda, capaz de administrar justicia a su pueblo, para que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Se dan cuenta? Eso fue cuando el Eterno se le apareció por primera vez, lo que él le pidió, un corazón para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién será completamente para juzgar a este pueblo tan grande tuyo? Aquí vemos entonces, hermanos, para discernir entre lo bueno y lo malo. La primera vez, eso fue lo que pidió. La segunda vez lo dice en Primera de Reyes, capítulo 9. Perdón. Capítulo 9. ¿Dónde está el 9? Capítulo 9, 2, 3 y 4. Dice, Yahweh se le apareció a Salomón una segunda vez, como se le había aparecido en Gibeón. Yahweh le dijo a él, yo he oído la voz de tu oración y tu súplica que hiciste delante de mí. Yo estoy dedicando como Kadosh esta casa, quien tú has edificado, y yo estoy poniendo mi nombre allí para siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Brinquémonos al 6 y al 7 del mismo capítulo 9. Pero si te vuelves de seguirme, ahí está nuevamente el Eterno diciendo, y esto agarrémoslo nosotros, hoy que nosotros hemos regresado a casa y estamos guardando sus mandamientos, sus estatutos y decretos, agarrémonos nosotros de esto, que nosotros no podemos dejar al Eterno, no debemos, porque nosotros sabemos que si lo hacemos, ¿qué nos espera? Una muerte. Y no vamos a querer nosotros eso, hermano. Nosotros queremos vivir, nosotros queremos gozar de esa promesa que el Padre nos ha prometido. Dice el 6, pero si te vuelves de seguirme, tú o tus hijos se rebelan contra mí y no observan mis mandamientos y mis ordenanzas, las cuales Moshe puso delante de ti, y van a servir a otros dioses adorándolos. Entonces, entonces yo cortaré a Israel de la tierra que yo les he dado, esta casa, la cual yo he dedicado como Kadosh para mi nombre, la echaré de mi vista, y Israel se convertirá en un ejemplo para evitar y objeto de escarnio entre los pueblos. Entonces vemos que más adelante vamos a ver que esta profecía del 9:7 se cumple cuando el templo es destruido. ¿Por qué? Porque no cumplieron la ordenanza que el Padre dio. Entonces regresemos otra vez al capítulo 11 y su capítulo 10, porque de lo que estudiamos allá ahorita lo vamos a entender. Versículo 10. Y le había dado órdenes referente a este asunto.
que de ninguna manera fuera tras otros dioses, sino que escuchara a lo que Yahweh le ordenó, pero su corazón no era perfecto con Yahweh, de acuerdo al corazón de David, su padre. Siempre el rey David es el ejemplo que muestran en este capítulo. Y Yahweh dijo a Salomón, puesto que esto es lo que ha estado en tu mente, oiga hermanos, en tu mente, primero en la mente, y tú no has guardado. ¿Y en dónde se guardan los mandamientos? En el corazón. Dice, puesto que esto es lo que ha estado en tu mente y tú no has guardado mis mandamientos y mis ordenanzas, las cuales yo te ordené obedecer, yo romperé el reino de tu mano y se lo daré a tu siervo. Hasta aquí no sabemos a qué siervo. Más adelante nos vamos a dar cuenta de quién nos está hablando la palabra. Versículo 12. Sin embargo, por causa de David tu padre, no lo haré mientras tú estás vivo, sino que lo romperé de las manos de tu hijo. Recordemos del hijo que tuvo con la egipcia, que es Roboam. Versículo 13. Aún entonces no quitaré todo el reino, yo daré una tribu a tu hijo por causa a David, mi siervo, y por causa de Jerusalén, la ciudad que yo he escogido. Entonces, hermanos, yo creo que la palabra del Eterno para los que estamos en obediencia es claro. Lo que usted y yo tenemos que hacer es ponerle tanto sentido y guardar bien guardadito lo que es Éxodo 20, porque ahí están claramente las instrucciones que el Padre le da al pueblo de Israel. Y si nosotros somos pueblo de Israel, entonces, hermanos, tenemos que guardar lo que el Padre nos dice, porque recuerden, Yahweh dijo a Salomón, puesto que esto es lo que ha estado en tu mente. ¿Y qué es lo que tiene que estar en nuestra mente? Es su palabra, como dice Hebreos 8, que Él la va a poner en nuestra mente y la va a escribir en nuestros corazones. Y según el sometimiento de cada uno de nosotros, así lo va a hacer el Padre. Porque aquí vemos que el rey David es un ejemplo que el Padre viene describiendo versículo tras versículo. Es un ejemplo. Mas el rey Salomón no hizo lo que hizo su padre, el rey David. Adelante con los comentarios, hermano. Adelante, hermano Jorge. Está en mute, hermano Jorge. Y aquí vemos que después de todo esto, él prácticamente le dio la espalda al padre en todos los sentidos, ¿no? Y recordemos que darle la espalda al padre, recordemos que cuando el pueblo de Israel piden que se le haga, le piden a Aarón que les hiciera un Dios que fuera delante de ellos, dice la escritura. Ahí pasó algo, que el padre se encendió su ira. Y aquí vemos con Salomón que el padre siempre le advirtió desde un principio que no se desviara. Es más, el mismo rey David le dijo que cuando se apartara de los, o le diera la espalda al padre, en otras palabras, hasta ahí va a llegar su reino. Entonces, el padre siempre va a advertir, hermano. Antes de la caída dice que viene no me recuerdo cómo dice la escritura, pero viene, el padre siempre advierte antes de que uno caiga. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh siempre lo va a instar a uno cuando uno está a punto de cometer algo que al padre no le va a agradar,
hay algo dentro de nosotros que nos hace sentir que no es correcto lo que vamos a hacer. Ahora, cuando nosotros cruzamos esa línea, automáticamente estamos poniendo, ahora sí que a riesgo no es la vida de nosotros, y no solo la vida, ¿no? Sino que va a haber consecuencias después de lo que se haga. Entonces, aquí vemos cómo todas estas mujeres inclinaron su corazón, y dice que ahí ya no era un hombre joven, sino dice cuando ya era viejo, ¿sí? Cómo un hombre lleno de sabiduría, de lo alto, pues porque no había un ser humano, y no lo ha visto todavía, que tenga esa sabiduría como la que tuvo Salomón. Pero ahí podemos ver que se pasó de sabio, ¿no? ¿Por qué? Porque se dejó inclinar, o por complacer a las mujeres que él tenía, o su propia deseo carnal lo llevó hasta esa situación. Y hermanos, es de que a veces nuestros propios deseos carnales no necesitamos tener otra cosa, sino nuestros propios deseos carnales nos pueden inclinar a cualquier otro lado. Y eso nosotros tenemos que revisarnos. ¿Por qué? Porque ¿quién más puede conocer? El Padre conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Pero ni mi hermano Ariel ni mi hermano Enrique sabe con lo que yo batallo todos los días. ¿Sí? Entonces, ¿quién más sabe? Solo yo sé qué es lo que con, con lo cual yo estoy batallando todos los días, y que necesito arrancarlo. ¿Para qué? Para que mi deseo no me arrastre a darle la espalda al Padre. Entonces, eh, aquí vemos que él se dejó arrastrar por sus propios deseos. Y eso, más adelante vemos que cómo el Padre le entrega el reino al siervo ese que menciona aquí. Nosotros ya sabemos quién es, ¿no? Pero necesitamos estudiarlo para llegar a saber que ese era el siervo que el Padre había dicho, porque sí se va a cumplir lo que el Padre dice ahí. Eso es todo, hermano. Gracias, hermano Jorge. En Primera de Corintios 3:18 dice, no se engañen a sí mismos. Si algún hombre de entre ustedes se cree con sabiduría, entre ustedes, en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser realmente sabio. Recordemos, ser sabio no es ser uno prepotente. Ser un callado no es que sea mudo, porque aquí, hermanos, de una u otra forma le van a buscar algún motivo. Pero recordemos que la sabiduría que viene del Eterno es primeramente pura, benigna. Y ahí todas las virtudes que da, 19 de Corintios. Porque la sabiduría de este mundo es necedad, dice desde el punto de vista de Yahweh, considerando que los escritos dicen, Él atrapa a los sabios en su propia inteligencia. Y de nuevo, Yahweh sabe que los pensamientos de los sabios no valen nada. Así que, hermanos, practiquemos lo que es ser la humildad para que el Padre nos vea de cerca, porque recuerden que el Padre al altivo lo ve de lejos, pero al sabio lo ve de cerca. Entonces, aquí podemos ver nosotros, hermanos, que la sabiduría del Eterno viene por medio de guardar su Torah. Así que gracias, hermano Jorge, por su comentario. Adelante, mi hermano Ariel. Sí, y hermano, acá vemos que el Padre, pues en el versículo 11
el padre no, como otras veces, que se ha enfurecido. Sí, sí se menciona que se ha enfurecido. Aquí lo dicen en el 9, ¿no? Dice, así que Yahweh se enfureció con Shlomo, ¿no? Dice, porque su corazón se volvió de Yahweh, el Elohim de Israel. Eh, pero acá yo quiero decir que no, lo que le dicen no se hace ver tan agresivo, ¿no? Como otras veces. Porque mire, dice, puesto que esto es lo que ha estado en tu mente y tú no has guardado mis misbot y mis ordenanzas, las cuales yo te ordené obedecer. Yo romperé el reino de tu mano y se lo daré a tu siervo. Aquí vemos que el padre, hermano, le está haciendo como que un razonamiento de lo mal que él actuó, ¿no? Y hasta ahí, eso es lo que le dicen. Dice el 12 sin embargo, dice, por amor a David, tu padre, no lo haré, dice, mientras tú estés vivo. El padre tiene gran amor y no se olvida. Aquí podemos ver también que él no se olvida de las promesas que ha hecho, que él hizo anteriormente, ¿no? Aun- Aunque Shlomo le haya pagado de esa manera, el padre. Hermanos, el Padre nunca nos va a fallar a nosotros. Nosotros solo somos los que vamos a fallar una y otra vez. Pero acá, precisamente esta parte es la más importante. ¿Por qué? Porque dice el 13, dice, aún entonces, dice, no quitaré todo el reino, dice, yo daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido. El Padre, aquí vemos que el Padre, el plan del Padre, hermanos, es a largo plazo, ¿no? Y es para dar cabida a todas esas personas que aún que sí le quieren servir de corazón y serle fiel a Él y no volverse a otros dioses. Entonces el Padre nos va a aceptar y nos va a hacer que abracemos pues todo todas las promesas que Él le hizo, tanto a Abraham, a Isaac y a Jacob y a David, ¿no? Vemos que Él las cumple y es la confianza que debemos de tener nosotros, ¿no? Entonces, eh, sin duda, la fidelidad del Padre. Ni hablar, ni hablar con nosotros. Lo que él le dijo acá, nada que decir, hermanos. La verdad que el Padre es un Dios de mucho amor. Y vemos acá que ahora en nuestros días, hermanos, no haciendo lo que Él nos ordena. ¿Por qué? Porque así como lo leyó usted en Primera de Corintios, todo esto nos sirve como ejemplo para nosotros, para que nosotros lo agarremos y no eh, caigamos, ¿no? en esto. Solamente ese es mi comentario, hermano Misael, gracias. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Hermano Enrique. Sí, pastor, gracias. Sí, pues lo han explicado muy bien mis hermanos estas partes que usted ha leído. Yo quería enfocarme un poco más en lo que son los versículos 9 y 10, ¿no? Y donde el padre se enfureció con Salomón, ¿no? Porque su corazón se había apartado de él. Y estos dos versículos, hermanos, el 9 y el 10 que dice, lo voy a leer. Así que Yahweh se enfureció con Salomón, porque su corazón se apartó de Yahweh, el Elohim de Israel, quien se le había aparecido dos veces y le había ordenado que no fuera tras otros dioses. Pero él no cumplió lo que Yahweh le había ordenado. Y estos dos versículos, hermanos, resumen
la gravedad, ¿no? del fracaso espiritual de Salomón. Él no era un hombre ignorante ni alejado de las cosas celestiales. El Padre mismo se le había aparecido 2 veces, tal como dice el versículo. O sea, recibió revelación directa, personal no. Pero a pesar de todo eso, su corazón se volvió y no escuchó la voz del Eterno. Y esto nos deja que la experiencia espiritual muchas veces no garantiza obediencia, ¿no? Y el privilegio de la revelación no reemplaza la responsabilidad de caminar en fidelidad. No basta haber visto a Yahweh, hay que obedecerlo día tras día. Ahora Salomón no cayó por falta de conocimiento. Él sabía que lo que era correcto. Tenía la sabiduría y el pacto, la historia de su padre David y 2 encuentros directos con Yahweh, pero aún así eh, no guardó lo que se le mandó, ¿no? Y esto nos muestra también que muchas veces ver milagros no cambia, ¿no? El corazón si no hay una humildad constante. Ahora, recibir también sabiduría no sirve si no se la vive, ¿no? Y escuchar al Padre es importante, pero obedecerlo es esencial. Ahora, Salomón dejó de obedecer porque su corazón ya no estaba completo para con Yahweh. Y, y eso nos lleva a una pregunta, ¿no? De ¿qué pesa más en nuestro corazón, ¿no? ¿La instrucción del Padre o nuestros deseos personales? Ahora, hermanos, estos versículos nos muestran que la ira del Padre fue provocada no solamente por la idolatría, sino por la desobediencia, ¿no? Después de haber recibido tanto. Y esto es muy importante remarcarlo porque muchas veces pensamos que mientras más bendecidos, ungidos seamos, más seguros estamos. Pero en realidad más llamados estamos a rendirnos con temor reverente, ¿no? Como dice en Lucas 12:48, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y bueno, pastor, ese es mi comentario hasta ahora. Muchas Gracias, gracias. gracias, hermano Enrique. Sí, hermanos, gracias por su comentario. Yo considero que todo esto ya está bien explicado por el comentario de cada uno de mis hermanos. Ahora vamos a continuar en lo que es el 11-14. Posiblemente lo vamos a leer hasta el 27 para ir avanzando un poco. Aquí como podemos ver en el 14 y dice textualmente así. Entonces Yahweh levantó enemigos contra Shlom. Aquí podemos ver. Recuerden que cuando él comenzó a construir la casa del Eterno en Jerusalén, dice que él había descansado de todos los enemigos y todo estaba en Shalom, y porque todo estaba en Shalom, empezó a construir la casa. Entonces, hermanos, ¿cuándo comenzó nuestro Shalom? Cuando realmente conocimos al Eterno, con todo lo que ordena él en su palabra, no con media palabra, sino con palabra completa. En Mateo 12:43 hay una parábola que a mí me llama la atención. Cuando un espíritu inmundo, dice, está en Mateo 12:43, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, viaja por lugares secos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces se dice a sí mismo, regresaré a la casa que dejé. Cuando regresa se encuentra con la casa desocupada, barrida, limpia y en orden. Entonces va y reúne 7 espíritus más malvados, oiga, más malvados que él, y todos juntos se meten a vivir ahí. Así que al final la persona está peor que lo que estaba. Así que así será para esta generación que no guarda Torah, o sea, para esta generación que no quiere guardar mandamientos. Aquí vemos, Salomón no quiso estar en Shalom, abandonó los mandamientos, abandonó la Torah, le dio la espalda al Eterno, como bien ya se explicó. Entonces, ¿qué hace el Eterno en el 14? Entonces Yahweh levantó enemigos contra Salomón, Hadad, el Edomí, Rezón
el hijo de Elyadá, quien habitaba en la tierra de Ramá, y Hadaser, rey de Sobá, su amo, fueron adversarios de Israel todos los días de Salomón, y Hadad el Edomí era de la cera de Edom. Hasta aquí podemos ver Edom. Recuerde quién era Edom. Esaú, el hermano de Israel. 15. Cuando David estaba en Edom y Joab, el comandante del ejército, había ido a enterrar los muertos, habiendo matado a todos los varones de Edom, porque Joab y todo Israel se habían quedado ahí 6 meses, hasta que habían eliminado a todos los varones de Edom. 17. Hadad había huido, él y un número de Edomín con él, sirvientes de su padre, y habían ido a Egipto. En ese tiempo, Hadad era solo un niño pequeño. 18. En camino ellos pasaron por entre Miriam y llegaron a Param. Tomaron con ellos hombres de Param y fueron a Egipto, al rey de Mizraim. Él dio a Hadad una casa, se ocupó que tuvieran provisiones. Hadad se encontró gran favor a la vista del Parot, así que le dio la hermana de su propia mujer, esto es, la hermana mayor, Tahpeneis, la reina. La hermana de Tahpeneis le dio a luz su hijo, Genubat, y Tahpeneis lo crió en la propia casa del Parot. Así que Genubat estaba en la casa del Parot junto con los hijos del Paro. Cuando Hadad oyó en Mizraim que David había dormido con sus padres y Joab, el comandante del ejército, estaba muerto, Hadad dijo al Paro: déjame ir para que pueda regresar a mi propio país. El faraón preguntó: pero, ¿qué te ha faltado conmigo que te hace querer irte ahora a tu propio país? Nada en particular, él respondió, pero de todas maneras, déjame ir. 22. Y Hadad regresó a su país. Este fue el dueño de Hadad. Hizo y reinó en la tierra de Edom. Elohim levantó otro adversario contra Salomón, Rezón, el hijo de Elyadá, quien había huido de su amo Hadadezer, rey de Sobá. 24. Cuando David mató a los hombres de Sobá, Rezón reunió hombres con él y se hizo jefe de una banda de malhechores. Ellos fueron a Damasec y se encontraron ahí mientras él se hizo rey de Damasec. 25. Él permaneció adversario por el tiempo que Salomón vivió, causando dificultades además de Hadad. Él detestaba a Israel y reinó en Aram. 26. También Yarabeam, el hijo de Nebat, el Efratí, de Cederá, el hijo de una viuda que era sirvienta de Shlomo. Y esta es la ocasión de su alzar sus manos contra el rey Shlomo. Ahora Shlomo estaba edificando el Milo y cerrando la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Ahora bien, bueno, hasta el 27 lo vamos a dejar. Como podemos ver, hermanos, aquí Shlomo no tenía shalom, porque cuando el rey David estaba reinando, todos estos enemigos habían huido a otros países, porque recordemos que delante del rey David iba la presencia del Eterno, porque él iba conforme al corazón de nuestro Padre Celestial. En cuanto Shlomo abandonó la Torá, abandonó la voz del Eterno,
Entonces el Eterno dice que le levantó enemigos para que él en sus últimos días no fuera feliz. Así que mis hermanos, ¿qué es lo que espera a una persona que abandona al Eterno? Dice que vienen 7 espíritus peores que los primeros. ¿Y qué hacen? Atormentan a la persona. Así como en este momento que estamos estudiando, estos enemigos, ¿qué hacían? Atormentar al rey David, al rey Salomón en sus últimos días. Es triste y lamentable, hermanos, pero por eso se leyó en Primera de Corintios, que es un ejemplo para que a nosotros no nos pase eso. ¿Qué es lo que nosotros no tenemos que hacer? Abandonar la Torá y darle la espalda al Eterno, porque sabemos que lo que viene por hacer eso es una muerte, es un tormento, donde no hay shalom, ni la presencia del Padre está entre nosotros. ¿Quiénes somos nosotros si la presencia del Padre no está? No somos nada, porque el hombre sin la presencia del Eterno no vale nada. Nosotros tenemos valor como hijos del Eterno porque somos sus hijos, pero un hombre sin la presencia del Padre no es nada, hermanos. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos, no darle la espalda al Eterno, sino caminar en una forma correcta como hijos del Eterno. Así que voy a abrir los comentarios para que nuestros hermanos puedan comentar desde el 14 al 27. Adelante, hermano Jorge. Sí, aquí vemos las consecuencias de darle la espalda al Padre, porque cuando empieza a reinar Salomón, todo estaba tranquilo. El Padre le había dado descanso, le había dado tranquilidad. Pero aquí vemos que este suceso de desviar su corazón y empezar a adorar dioses ajenos le iba a traer consecuencias. Y ese es un ejemplo para nosotros, hermanos, que todo lo que hagamos en contra del Padre va a traer unas terribles consecuencias. ¿Sí? Entonces, recordemos que el Padre no descargó su ira sobre Salomón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él había hecho un pacto con David. Ahora, la diferencia entre David y su hijo Salomón es que David era un hombre conforme al corazón del Padre y no tenía, bueno, me corrigen si estoy ahí mal en la información, pero no tuvo mujeres extranjeras. La mayoría de mujeres que él tuvo eran del mismo pueblo de Israel. Aquí vemos la gran diferencia entre Salomón. ¿Por qué? Porque el padre dio una orden que no podían tomar como mujeres a esas mujeres que no eran del pueblo de Israel. Ahora, ¿tenía necesidad Salomón de buscar mujeres por fuera? No, no tenía necesidad. No tenía necesidad. Más sin en cambio, ahí vemos que él cruzó esa línea y al principio el padre y nada, no hubo nada, ¿no? Entonces, la confianza muchas veces de que uno dice, bueno, ya hice esto y no me pasó nada. Pero si sigues durmiendo por ese lado, tarde o temprano, viene la paga, la consecuencia de tu error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo vemos. No fue al instante. ¿Por qué? El padre había hecho un pacto con David y esa misericordia la había alcanzado no por él, sino por David, su padre. Ahora, cuando le dice que le iba a dar el reino, aquí en el 26, dice, también Jeroboam, hijo de Nabat,
Efrateo de Sereda, siervo de Salomón. Ahí está. Entonces, hermano, esto es bien, un claro ejemplo para nosotros. Nosotros debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque eh, cuando uno se confía de que uno hizo algo y al instante no vio las consecuencias, entrar a ese terreno es un terreno completamente peligroso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el Padre nos va a mandar la factura de nuestras propias decisiones. Ese es mi comentario, pastor. Gracias, gracias, hermano Jorge. Adelante, hermano Ariel. Sí, gracias. Todo lo que vemos acá de lo que se leyó que le pasó a Salomón desde el versículo 14, ¿no? Podemos ver de que son, como mi hermano Jorge dijo, son consecuencias. Ahora nosotros, hermanos, si nosotros buscamos, si nosotros todos los días rogamos al Padre para no caer, y muchas veces, hermanos, nosotros nos damos cuenta lo difícil que es no caer, pues, ¿no? O sea, como dije antes, es una lucha que se tiene. Ahora lo que vemos acá, ahora imaginémonos a Shlomo, sus últimos días, él con estos enemigos, hermanos, él ya no tuvo shalom. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros queremos tener paz en nuestra vida, tenemos que seguir al Padre. Ahora, Shlomo lo hizo durante, digamos, su juventud, mas ya cuando fue entrándose en años, pues las mujeres fueron desviando su corazón. Pero vemos acá, hermanos, eso es lo que pasa a largo tiempo, nuestra fidelidad a largo tiempo, serle fiel al Padre en todo momento, eso es lo que cuenta. Otras veces he dicho que el soldado, ¿no? Que no es el que mejor le va a pelear, sino que el que mejor le aguanta. Y nosotros como soldados tenemos que aguantar hasta el final. ¿Para qué? Para no estar pasando lo mismo que pasó Shlomo. Shlomo ya no tuvo él paz, ¿no? En su vejez o en sus últimos días. ¿Por qué? Porque se apartó del Padre, ¿no? Y entonces el Padre es, Él no nos va a apartar de sus promesas, pero nosotros tenemos que serle fiel y tenemos que demostrárselo a Él día a día. No solo una vez, no solo dos veces, sino que todos los días y toda nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que el Padre nos pide. Solamente ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Sí, esta parte, estos versículos que se ha leído, que usted ha leído, eh, muy bien también explicado por mis hermanos Ariel y nuestro hermano Jorge. También veo que nos muestra una faceta que muchas veces no queremos no ver o reconocer del Padre, ¿no? De que Él levanta oposición contra los suyos cuando se han desviado. Y estos versículos no se limitan a relatar la aparición de enemigos históricos, nos están revelando un principio espiritual muy importante, ¿no? Cuando un corazón se aleja del propósito divino, Elohim permite oposición para corregir el rumbo. Ni Hadad ni Rezón aparecieron por casualidad. El versículo dice claramente que fue Yahweh quien los levantó.
no para destruir a Salomón inmediatamente, sino para llamar su atención, para provocar una sacudida espiritual, un despertar, una confrontación con su estado interior. Y esto no se trata de castigo sin propósito, sino de una disciplina santa, ¿no? Proverbios 3:12 dice, porque Yahweh disciplina a los que aman como un padre al hijo a quien quiere. Y eso es lo que creo que vemos aquí, hermanos, ¿no? Oposición como instrumento de amor correctivo. Hadad viene de Edom, enemigo ancestral de Israel. Rezón se instala en Aram, una región que será una constante fuente de conflicto en la historia, ¿no? Y ambos tienen razones personales para odiar a Israel, pero en lo espiritual son usados como herramientas, ¿no? Del Padre. Ahora, a veces, hermanos, los enemigos que aparecen en nuestras vidas, ¿no? No son para destruirnos, sino para despertarnos. Son una alarma, un tipo de alarma espiritual, ¿no? Que nos invita a volver a lo que hemos descuidado, ¿no? Y a restaurar lo que hemos permitido que se enfríe, ¿no? Ese es mi comentario, pastor. Gracias, hermano. Gracias. Enrique, por su comentario y a cada uno de mis hermanos. Sí, como se leyó en Mateo, recuerden que cuando nosotros estamos en la presencia del Padre, guardando todo lo que Él dice, recuerden que la casa estaba barrida, la casa está limpia. Pero ¿qué pasó aquí? El rey David había ahuyentado a todos estos reyes malos, a todos estos guerreros malos. Pero ¿qué pasó con Salomón? Él por hacer lo que no era correcto delante del Eterno, el mismo Eterno se los trajo y se los puso para que lo atormentaran sus últimos años de vida. En Reyes, dice en Reyes capítulo 3, del 1 al 4, dice, estas son las naciones que Yahweh permitió permanecer para poder poner a prueba a todos los hijos de Israel que no habían conocido las guerras en Canaán. Esto fue solo para las generaciones de Israel que previamente no conocían nada de las guerras. ¿Aprenderán de ellas? 3. Estas naciones consistían de 4 jefes de los Filistín, todos los Kenaní, los Sidoní, los Eví, que habitaban en las montañas de Lebanón entre el monte Baal Hermón y la entrada de Hamat. Ellos permanecieron ahí para probar si Israel prestaría atención a los mandamientos de Yahweh, los cuales por medio de Moshe él había ordenado a sus padres obedecer. Recuerden que en esto que estamos leyendo no hubo obediencia, y por no haber obediencia el Padre va, en estos versículos que vamos a leer, va a romper el reino de Israel en casa del norte y en casa del sur. Recordemos que 10 tribus se la va a dar a Jeroboam, y las otras 2 tribus, que es Judá y Benjamín, se las va a dar a Roboam, el hijo del rey Salomón, con la esposa egipcia. Entonces, hermanos, aquí, como vamos a ver desde aquí en adelante, vamos a ver la ruptura del reino de Israel, en el cual, así como hubo una separación, tuvo que haber una reunificación. ¿Y quién fue el que vino a buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel? Fue Yahshua HaMashiach. Porque cuando ahorita vamos a empezar a leer de aquí para adelante, vamos a ver nosotros la separación completa. Más adelante vamos a ver que desde que ellos tomaron posesión de la tierra que el Padre les había prometido, fueron 490 años que la tierra no guardó reposo. Y por eso recordemos que las 10 tribus que iban a ser gobernadas por Jeroboam, él los va a llevar a la idolatría y el Padre los echa de su presencia. Eso lo vamos a leer más adelante. En cuanto a Judá y a Benjamín, también se fueron a Babilonia. ¿Por qué? Porque recordemos que durante 490 años ellos no reposaron la tierra. Se fueron 70 años a lo que fue Babilonia. 7 por 7 son 49. Por eso son 490 años, hermanos, que ellos
vivieron ahí y no dejaron descansar la tierra. Ahora bien, vamos a continuar y pongámosle mucha atención lo que se va a leer en este momento. Ya aquí ya se vio quién era el siervo, que no teníamos nosotros ni idea quién era, y aquí sabemos que es Jeroboam. Y dice el 28, ¿quién era Jeroboam? Ahora bien, este Jeroboam era un hombre fuerte, y Shlomo, viendo lo activo que el joven era, oiga hermano, un joven activo, lo puso sobre la labor obligatoria de la casa de Joseph. Para entender bien, recordemos que Jeroboam era de la tribu de Efraín. Aquí creo que nosotros, y era un supervisor de todos los tributos que le había puesto Shlomo, porque era un hombre activo. 29. Una vez durante este tiempo, cuando Jeroboam había salido de Jerusalén, el profeta Ahijah de Silo lo divisó viajando. Ahijah estaba usando un manto nuevo y ellos dos estaban solos en el campo abierto. Ahijah se agarró de su manto nuevo que él estaba usando y lo rasgó en 12 pedazos. Entonces dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque he aquí lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice, yo rompo el reino de la mano de Salomón y yo te daré 10 tribus a ti. Oiga, las 10 tribus que le dieron a Jeroboam. Aún él tendrá 2 tribus por amor a mi siervo David, siempre el Padre teniendo piedad del hombre que él escogió conforme a su corazón. Por amor a David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido de entre todas las tribus de Israel. 33. Yo haré esto porque ellos me han abandonado y han adorado a Asterot, la diosa de los Sidoní, Kemosh, el dios de Moab, Milcom, el dios de los hijos de Amón. Él no ha caminado de acuerdo a mis caminos como David su padre. Aquí vemos que el Eterno está decepcionado por lo que el rey Salomón había hecho. 34. No obstante, no quitaré el reino entero de sus manos, sino que lo haré príncipe por todo el tiempo que viva, por amor a David mi siervo, a quien yo escogí. Aquí podemos corroborar que fue el mismo Eterno que escogió al rey David. 35. Sin embargo, quitaré el reino de las manos de su hijo y te daré 10 tribus a ti. ¿A quién? A Jeroboam. A su hijo daré las 2 tribus que quedan. Así que David, mi siervo, siempre tendrá una luz. ¿Y quién es esa luz que vino por medio del rey David? Nuestro Yahshua HaMashiach, quien declaró ser la luz del mundo. Y si él fue la luz y nosotros somos seguidores de él, nosotros también somos la luz. Y como luz tenemos que resplandecer, hermanos. Por eso es que nosotros no podemos hacer alianza con las otras naciones, porque no hay ninguna comunión entre las tinieblas y la luz. 36, repitámoslo. Así, a su hijo daré las 2 tribus que quedan. Así que David, mi siervo, siempre tendrá una luz quemando delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo escogí para mí mismo como el lugar para poner mi nombre. 37. Oiga lo que le di. Aquí también, como a todos el Padre le ha dicho, guarda mis mandamientos, a como a usted y a mí nos ha puesto los mandamientos, también el Eterno aquí a Jeroboam se lo está especificando en este momento. 37. Yo te escogeré, yo escogeré y tú reinarás como tu alma desee. Tú serás rey sobre Israel. Aquí vemos el primer rey sobre la casa del norte, sobre las 10 tribus
de la casa del norte. 38. Ahora bien, si tú guardas los mandamientos que yo te ordeno, caminas en mis caminos y haces lo recto de mí, así que si observan mis ordenanzas y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces yo estaré contigo y yo te edificaré una dinastía perecedera, como edifiqué para David, y yo te daré Israel. 39. Por esta ofensa yo afligiré a la cera de David, pero no para siempre. A causa de esto, Salomón trató de matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó, huyó a Egipto, y Sisac, rey de Misraim, y se quedó en Misraim hasta la muerte de Salomón. 41. El resto de la historia de Salomón, todo lo que él logró y su sabiduría está escrito en la vida de Salomón. 42. El tiempo del reino de Salomón en Jerusalén, sobre todo Israel, fue de 40 años. Entonces Salomón durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y Roboam su hijo reinó en su lugar. Así que, mis hermanos, aquí vemos cómo el padre rompe este pueblo de Israel en dos casas por la idolatría del que lideraba en este pueblo grande, el pueblo de Israel. Igual en este tiempo, como nosotros podemos ver, se rompen congregaciones, se rompen, como lo quieran llamar, iglesias, se pueden romper cooperativas, se pueden romper infinidades de cosas por la idolatría. En este momento, ¿cuál es la idolatría más grande que el hombre está buscando? Es el dinero. El dinero para muchos hoy, dirigentes, es el dinero, la idolatría. Recuerden que el dinero no es malo. Lo que es malo es al amor que cada persona pueda tener por el dinero. En ese tiempo vemos que el rey Salomón, las mujeres que tuvo, lo inducieron a adorar dioses, el cual también él terminó adorando dioses y quemando incienso, con lo cual era detestable para el Padre. Así que, mis hermanos, voy a abrir los comentarios para que cada uno de ustedes también dé su opinión. Adelante, hermano Jorge. Perdón, amado, Shalom. ¿Leíste Primera de Reyes capítulo 13? No, 11. Ah, chiqui, que me puso el 13 y de mí no llega ni a 34 el 13. El 11 solamente llega de mí a 43. Sí, Ay, 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 entonces gracias. ok. Hermano Jorge. Sí, de todo esto lo que leyó Pastor, empezando por que se iba a cumplir lo que el Padre había prometido en los versículos anteriores, vemos ahí que Jeroboam es el siervo, ¿no? Entonces, lo que llama la atención es que dice que en el camino se encontró al profeta Ahías. Entonces, recordemos cómo, fíjese que cómo el padre le habló a David cuando cometió el error con Betsabé, mandó al profeta Natán. Y aquí vemos que para esto también el padre envía, ¿sí? Envía al profeta Ahías para decirle lo que ya le había dicho el padre a Salomón. Y vemos que el padre, mira hermanos, es que hay algo que debemos entender.
que la consecuencia de las decisiones o pecados que nosotros cometamos, sea que los veamos al instante, o sea que va a pasar un poquito de tiempo, pero de que lo tenemos que pagar las consecuencias del pecado, eso es seguro. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Vemos que el Padre hizo un pacto con David y no fue al instante, pero el mismo Padre levantó adversarios para atormentar o para quitarle esa tranquilidad que tenía en ese momento Salomón antes de que él este, se inclinara a otros dioses. Él estaba tranquilo, no tenía problema con nada. ¿Por qué? Porque él estaba en el camino de la obediencia, estaba siguiendo los mandamientos, estaba haciendo lo que el Padre decía. Ahora, se enamora de todas estas mujeres que para empezar no eran del pueblo de Israel, eran de los pueblos que estaban alrededor de Israel. Inclinaron su corazón, vinieron las primeras consecuencias, pero el mismo Padre levantó otra vez a esos adversarios. ¿Sí? Hermanos, cuando uno comete un error, automáticamente se le empiezan a cerrar las puertas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Padre te va a disciplinar, quieras o no, ¿sí? Para que eso te sirva y no lo vuelvas no vuelvas a cometer el mismo error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no buscaba matar a Salomón. Él lo que estaba haciéndole entender, su rebeldía le iba a traer consecuencias y consecuencias graves. Porque hasta dividir el reino, 10 tribus para un hombre y 2 tribus para el otro, fueron consecuencias severas, que hasta el día de hoy, pues esas 10 tribus están dispersas. ¿Sí? Desde aquí, ¿y cuánto tiempo ha pasado, hermano? Y hasta en estos momentos, las 10 tribus están volviendo. Es un montón de tiempo. Entonces, vemos que hay cosas que se van a pagar las consecuencias por poco tiempo o por largo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además de todo esto que pasó aquí, cuando vamos a seguir leyendo, vamos a ver las demás consecuencias por las cuales las 10 tribus también fueron dispersas, porque no solamente fue esto, esto fueron gotas que fueron llenando el vaso, nada más. Y todo lo que pues el padre le había dicho a Salomón, ya el profeta ahí le vino a confirmar lo que el padre ya había dicho. Entonces, es un claro ejemplo para nosotros. Dice que los días de Salomón, que reinó sobre Jerusalén, fueron 40 años. 40 años estuvo a cargo de todo el pueblo de Israel. Y hermanos, se pudiera seguir hablando de todas las cosas, porque aquí hay unos mensajes más a profundidad, el por qué. Porque hoy esas 10 tribus están todavía dispersas. Pero voy a dejar hasta aquí mi comentario nada más. Gracias, hermano Jorge. Como ya el próximo lunes vamos a estudiar en el capítulo 12, versículo 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Recordemos, hasta hoy. Y recordemos que nuestro Yeshua vino a buscar a esas ovejas perdidas. Eso lo dice en Mateo.
Entonces vemos que muy pocos han querido escuchar su voz, porque dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero recordemos que todo eso tiene que cumplirse para que todo Israel sea salvo. Entonces, hermanos, como bien se está estudiando, pidámosle al Padre para que nos ayude a cumplir todo lo que Él pide, hermano. No es fácil, no es fácil, pero tampoco es difícil. Con el sometimiento y el interés que le pongamos nosotros buscar su santo y bendito rostro, lo vamos a lograr, hermanos. Adelante, mi hermano Ariel, con su comentario. Sí, podemos ver de que aquí como ustedes comentaron, pues ya las dos casas, ¿no? Las dos casas de Israel, pues lamentablemente, pues se tuvieron que dividir. Aquí, hermano y hermanos, lo importante lo importante que nosotros tenemos que saber es que no importa qué tribu creamos que pertenecemos, sino lo importante o lo verdaderamente importante es que gracias a la piedad del Padre nosotros llegamos a entender esto, ¿no? Y podemos entender. Porque si aquí bien se habla de las tribus, la casa, las dos casas, ¿no? Efraín, Yahudá, pero en realidad recordemos que todos somos uno en el Mashiach, como dice Corintios. Somos uno, pertenecemos al mismo, a nuestro Yahshua HaMashiach, y nuestro objetivo debe de ser el mismo. ¿Por qué digo esto? Me apareció acá una concordancia de segunda de Crónicas 15:9 que dice que muchos dice que de las tribus del norte, Efraín y Manashe y Shimeón se unieron al reino del sur, ¿no? Y por eso es que ahora no sabemos por qué es que, quién es, de qué tribu somos. Dice, eso todavía lo vamos a aprender, pero dice, luego él reunió a todo y a Judá y a Benjamín y junto con aquellos extranjeros de Efraín, Manashe y Shimeón que residían con él, dice, porque se había pasado a él en grandes números al ver que Yahweh, su Elohim, estaban con él. Entonces, hermanos, como dije yo, lo verdaderamente importante aquí no no es saber a qué tribu pertenezcamos, sino el mensaje que nosotros vamos a compartir a las demás personas, ¿no? Y dar las gracias al Padre porque llegó esa verdad a nuestro corazón y a nuestra mente, ¿no? Y también eh, ver el ejemplo que nos dejó el rey Shlomo, ¿no? El apartarnos, el querer confiarnos sabios en nuestros días, no podemos nosotros tomar decisiones así a la ligera y no consultar al Padre, no preguntarle a Él, no, directamente sobre algún asunto, ¿no? Y eso fue lo que pasó acá, ¿no? Y lamentablemente, pues hasta nuestros días aún quedan muchos de nuestros hermanos dispersos que aún quieren aprender, están ahí y van a aprender, pero todo a su debido tiempo cuando el Padre quiera. Solamente, hermano, este es mi comentario. Gracias, hermano Ariel. Sí, como bien los comentarios de nuestros hermanos, recordemos que las 10 tribus fuimos nosotros los que salimos, ¿saben por qué? Porque recordemos que nuestro Adón vino por Ben Joseph, por hijo de José, así como recordemos que nosotros nos fuimos a las naciones. ¿Por qué? Porque el que comenzó a reinar
En el próximo capítulo lo vamos a ver lo que dice en el 12:27, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh, entonces, ¿qué hizo? Ya en el 28, después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo a su pueblo: ustedes han estado subiendo a Jerusalén por suficiente tiempo. He aquí tus dioses, Israel, los que te sacaron de la tierra de Israel. Entonces vemos que nosotros fuimos, que nos fuimos por las naciones. Nosotros. Entonces, como dice usted, ¿quiénes somos? El Padre en aquel día nos lo va a dar a conocer. Pero en este momento, ¿qué es lo que Él está pidiendo? Obediencia. Y la obediencia, ¿qué es lo que desata? Bendición. ¿Y cuál va a ser la bendición más grande? La vida eterna, la tierra nueva, la que Él nos está prometiendo, la nueva Jerusalén que va a descender de los cielos. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Adelante, hermano Enrique. Sí, pastor, gracias. Aquí respecto al rey Salomón, hemos visto, ¿no? Que tuvo sabiduría, que construyó el templo, que reinó también con esplendor, ¿no? Que fue admirado, inclusive vinieron de otros lugares a ver cómo gobernaba. Pero también permitió cosas que no eran del agrado del padre, ¿no? Como la idolatría, su corazón se dividió, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Y su historia no termina digámoslo, con victoria, ¿no? Sino con una advertencia. Una vida que comienza bien puede terminar dejando cosas malas, ¿no? Si no hay perseverancia, ¿no? Ahora, también vemos que en los últimos versículos dice que Salomón durmió con sus padres, ¿no? Y vemos que murió, ¿no? Sin ser ejecutado ni nada parecido, ¿no? Pero la aparente paz, ¿no? Que de sus últimos días no borró ¿cómo puedo decirlo? El conflicto, digamos, ¿no? De que sus decisiones generaron, ¿no? Que eso se va a ver más adelante. Ahora, esto también nos muestra que la desobediencia, aunque perdonada, puede dejar heridas que permanecen, ¿no? Entonces, hermanos, a veces pensamos que si todo se ve bien en lo externo, estamos en paz con el Padre. Pero Salomón, el rey Salomón, nos muestra que uno puede terminar en un trono habiendo perdido el corazón del reino, ¿no? Y bueno, Salomón, como vemos, comenzó con gloria, sabiduría y propósito divino, pero su caída muestra que no basta con cómo empezamos, sino cómo perseveramos, ¿no? Y eso dice Mateo 24:13, ¿no? El que persevere hasta el fin será salvo. Y bueno, hermano, ese es mi comentario por ahora, hasta finalizar este capítulo. Muy buen estudio, pastor. Gracias, hermano Enrique, y al igual con sus comentarios, gracias. No sé si la hermana Ruth tiene su comentario o solo escuchó. A mí me gustó esta última parte, el 41 al 43. No sé si han investigado sobre los años que vivió Salomón, pero creen que vivió 40 años, ¿no? Y que Reinó. aquí se cumple lo que dice Primera de Reyes 3:14. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y se ve que eso no fue cumplido en la vida de Salomón, porque sabemos que abrazó la idolatría, ¿no? Debido a su desobediencia. Y cuando consideramos, pues, el exceso en el cual vivió y las pasiones criminales con las cuales debió ser indulgente sobre sus 1000 mujeres, su adoración, su idolatría impura. Esta vida pues fue en su esplendor de su juventud, pero vemos que la palabra se cumple al final de los tiempos, ¿no? Como dice, ni una tilde ni una jota pasará mientras que su palabra no se cumpla. Y aquí podemos ver que Salomón fue un rey admirado
que al inicio iba cumpliendo la palabra, pero conforme su corazón se iba desviando, es que su vida no fue larga, no fue duradera. Entonces, creo que aquí, traspolándolos a nuestros días, pues eso se refleja y se va a ver constantemente. De acuerdo a nuestra obediencia, es que va a ser nuestros días alargados y vamos a ser protegidos de todo lo que se viene. Esa parte a mí me llamó la atención, amado. Gracias, hermana Ruth, por su comentario y a cada uno de mis hermanos por sus comentarios. Recordemos que todos los comentarios son muy buenos y edifican también nuestras vidas. Yo comencé este estudio con el capítulo 10 de Primera de Corintios y voy a terminar nuevamente con el capítulo 10 de Primera de Corintios, su versículo 11, donde dice nuevamente: ahora estas cosas, dice, acontecieron a ellos como ejemplo y fueron escritas para nuestra advertencia, para quienes ha llegado al final de los tiempos. En eso reflexionemos. El versículo 12. Entonces los que creen estén en pie, firmes y tengan cuidado y no, oiga, y no caigan. Ninguna tentación se ha apoderado de ustedes por encima de lo que puedan soportar. Y Yahweh es fiel de no permitir ninguna tentación más allá de lo que puedan soportar. Por el contrario, con la tentación, Él proveerá el camino para que puedan resistir. 14. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a ídolos, del que tenemos que huir de la idolatría, porque eso fue lo que llevó al rompimiento del reino de la casa de Israel. 15. Yo les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que yo les digo. Así que, mis amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para tener buenos días? ¿Qué es? Obedecer la palabra del Eterno. Y cada uno de nosotros debemos poner de nuestra parte, guardar y hacer lo que nuestro Padre Eterno nos está ordenando este día. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Gracias a cada uno por su comentario, que son muy buenos, y así también para nuestros amigos o hermanos que nos van a escuchar. Es un pequeño ejemplo, un pequeño estudio, y que cada uno, después de que lo escuchen, puedan investigar aún más de lo que el Padre les pone a cada uno de nosotros. Así que inclinen en su rostro. Vamos a dar gracias al Padre por este momento que nos ha dado a cada uno de nosotros de estar en esta presencia bendita de nuestro Abacadosh. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey soberano del universo. Elohei de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohei y Padre eterno. En esta hora, mi Rey amado, toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia, cántico es para usted, Padre eterno, por las grandes y maravillosas cosas, prodigios y milagros que usted ha hecho, está haciendo y sigue haciendo en nuestras vidas, Padre. Le damos gracias, mi Rey amado, por su palabra estudiada en este momento. Gracias por mis hermanos que estuvieron presentes, así como mis hermanos que no pudieron hacerse presentes. Bendígalos grandemente. Derrame sobre nosotros y todos los hijos del pueblo de Israel sabiduría, entendimiento y conocimiento espiritual, y sobre todo aumente su emuná, Padre eterno, en cada uno de nosotros. Su palabra nos aclara, mi Rey amado, qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo tenemos que caminar, mi Rey amado, guardando sus mandamientos, estatutos y decretos para que nuestros días sean largos en esta tierra, para poder nosotros preservar nuestra alma, Padre eterno, porque el alma que usted nos ha dado es un alma pura, porque usted es el dueño de todas las almas vivientes.
Oh Padre eterno, gracias. Por favor, oh Elohim y Elohim de nuestros padres, aparte nuestros pies, mi Rey amado, de todo lo que pueda contaminar nuestra alma. Se lo pido en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, el Cordero de Elohim, que vino, mi Rey amado, a buscar esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Padre eterno, si en el pasado, mi Rey amado, fuimos idólatras, Padre eterno, perdónenos en gran manera y ponga su Torah, como dicen en Hebreos 8, ponga su Torah en nuestra mente y escríbala en nuestros corazones para que nosotros, Padre, podamos ser sabios, pero sabios humildes, imitar esa humildad suya, como usted dice, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Imítenme a mí, que soy manso, soy humilde de corazón, porque al humilde usted lo ve de cerca, en cuanto al altivo, usted, mi Rey amado, lo ve de lejos. Bendiga, Padre eterno, en gran manera nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras hijas y a todos los hijos del pueblo de Israel, Padre. Haga un vallado especial en cada hogar, en cada matrimonio, en nuestros hijos, Padre, para que dardos del enemigo no tengan cómo penetrar, Padre, porque en cada casa hay un vallado especial, en cada puerta, Padre eterno, están en los diteles, Padre, está la sangre de Yeshua HaMashiach, quien nos protege contra el destructor, Padre eterno. Oh, mi Rey amado, gracias por este estudio en el cual estuvimos presentes, mi Rey amado, donde nos deleitamos estudiando, Padre. Por favor, Padre eterno, derrame sobre nosotros esa sabiduría y el entendimiento para que nosotros podamos entender, Padre eterno, completamente su palabra. Gracias, mi Abacadosh, por este estudio. Asimismo, mi Padre eterno, hoy, ahorita que vamos a dormir, vamos a descansar. En Shalom nos vamos a acostar, en Shalom vamos a dormir. Y en Shalom nos vamos a levantar el día de mañana. Si en su infinita voluntad nos ponemos de pie, es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre, porque fue piedad suya que nosotros nos vamos a levantar el día de mañana. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, se lo pido y se lo suplico. El reverenciado y el exaltado es Yud Hei Bat Hei, nuestro Elohim, Rey y soberano del universo. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. ¡Ah, ya llegó! Media hora, dijo. Yo pensé que se había